Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Éxodo, capítulo 8. Voy a leer del 16 al 19, hermanos. Vayan siguiendo la lectura con su vista. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara, y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también, para sacar a piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Vamos ahora. Te damos gracias, Padre Celestial, por traer tu palabra a nuestras vidas. Te pedimos ahora, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra quede clara, quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Ayúdanos a entender, Señor, la grandeza de tu poder. Ayúdanos a entender, Señor, que toda la fuerza del hombre, Señor, es nada comparado, Señor, aún con lo más diminuto que tú has creado en esta naturaleza. Ayúdanos, Señor, a entender que hay un camino para llegar a ti, Señor, y que solamente a través de él podemos ser salvos. Solamente por este camino, Señor, podemos encontrar la salvación para nuestra alma. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. A lo largo de la historia de la humanidad, hermanos, ha habido guerras en muchos lugares, en todo el mundo, algunas guerras muy fuertes, otras pasajeras, algunas guerras largas de años, algunas otras de días. Y en las guerras han ocurrido pues todo tipo de relatos que se han transmitido a lo largo de la historia de la humanidad. Uno de esos relatos acerca de las guerras es el que les voy a contar a continuación. Esta es una historia real, verdadera. Por ahí a principios del siglo XIX, por los años 1800, hermanos, había un hombre que se llamó Napoleón Bonaparte. Fue uno de los más grandes estrategas militares, uno de los hombres que sabían cómo hacer guerra, sabían cómo mover a sus ejércitos, tenía estrategia, la guerra era su oficio, ¿no? Sabía cómo hacer guerra, cómo mandar a sus soldados. En una de esas tantas guerras que hizo, él envió 30,000 soldados a una colonia francesa que se llamaba Santo Domingo, lo que hoy se conoce como Haití, antes se llamaba Santo Domingo. Él mandó 30,000 soldados de él para que combatieran, para que hicieran la guerra y tomaran posesión. Sin embargo, cuando los soldados llegaron a ese lugar, lo que hoy es Haití, fueron picados por mosquitos que transmitían la fiebre amarilla. Los soldados europeos no estaban inmunizados, no estaban vacunados, sus organismos no estaban listos para soportar esa enfermedad. Entonces muchos soldados fueron picados, adquirieron la fiebre amarilla y muchos murieron por esa enfermedad. Napoleón tenía estrategia, tenía cañones, tenía miles de soldados, tenía mucho poder, pero todo ese poder, hermanos, no fue nada cuando unos simples mosquitos picaron a sus soldados. No perdieron la guerra porque los mosquitos ganaran la guerra, perdieron la guerra porque muchos soldados se contagiaron de fiebre amarilla y murieron miles de soldados. Entonces, al verse reducido el ejército y los que quedaban estaban débiles por la enfermedad, los soldados franceses perdieron la batalla. Esto nos muestra, hermanos, que algo tan insignificante como un mosquito puede destruir poblaciones enteras. Hemos leído aquí el relato, hermanos, de la tercera plaga, es la plaga de piojos. Vamos a releer el versículo número 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se vuelvan piojos por todo el país de Egipto. Esta es la tercera plaga. La primera fue la plaga de sangre, el río se convirtió en sangre. La segunda plaga fueron las ranas que vinieron. Esta es la tercera plaga, y ahora Aarón golpea el polvo de la tierra con su vara, y esta se convierte en piojos. Aquí en nuestra Biblia dice piojos, hermanos, pero realmente no se sabe a ciencia cierta qué tipo de insectos fueron los que vinieron. Aquí en la Reina Valera dice piojos, pero si ustedes leen la versión Dios habla hoy
o leen la Nueva Traducción Viviente, allí dice mosquitos, o simplemente dice que vinieron enjambres enormes de mosquitos. Entonces hay muchas posibilidades. Pudieron ser piojos, pudieron ser mosquitos, algunos incluso llegan a decir que pudieron ser pulgas, otros dicen que gusanos, pero realmente no se sabe, hermanos, a ciencia cierta qué tipo de insectos vinieron con esta plaga. La mayor parte de las personas o de los escritores dicen pues eran insectos. ¿Qué tipo de insectos? No se sabe. Hubo un hombre que se llamó Filón, que se le conoce como Filón de Alejandría, que fue un pensador del primer siglo. Y él dice que probablemente eran unos mosquitos tan pequeños, que parecían piojos, y que estos mosquitos se metían en las orejas y en las fosas nasales de las personas. Imagínense, hermano, estar rodeado por un enjambre de mosquitos bien chiquitos y que se le metan por los oídos y por las fosas nasales, y que no pueda usted ir a ningún lado porque su país está infestado de esa plaga. ¿Qué haría usted? Si a veces ya cuando estamos a punto de dormir y apagamos la luz y nos acostamos y oímos que anda un mosquito, decimos, tiene dos opciones, o se aguanta o prende la luz, se para y como la pantera rosa hasta que atrapa al mosquito y se acabó. Ahora imagínese un enjambre de mosquitos metiéndose por las fosas nasales, por los oídos. ¿Qué es lo que usted iba a hacer ahora? ¿Serían muchos estos piojos o estos mosquitos? Dice que Aarón golpeó el polvo de la tierra y ese polvo se convirtieron en piojos o en mosquitos. Para darnos una idea de más o menos cuántos eran, hay otro versículo en la Biblia que nos da un número aproximado. Vean su Biblia, Génesis capítulo 13, versículo número 16. Aquí está Dios haciendo su pacto con Abraham. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Dios le está diciendo a Abraham, ¿sabes cuántos hijos vas a tener? ¿Sabes cuántos descendientes vas a tener? Bueno, ¿puedes contar el polvo de la tierra? No, ¿verdad? Así va a ser tu descendencia innumerable. La misma frase, polvo de la tierra, que aparece en Génesis, es la misma frase, polvo de la tierra, donde dice que Aarón golpeó con su vara el polvo de la tierra y esta se convirtió en piojos. O sea que podemos darnos una idea que fueron, creo, millones y millones y millones de insectos volando, hermanos, alrededor de los egipcios, atormentándolos durante todo el tiempo, hermanos, que duró la plaga. Esta tercera plaga, hermanos, al igual que las dos anteriores y las otras 7 que vienen más adelante, no son otra cosa, hermanos, que el poder de Dios. No fueron fenómenos naturales, no fueron cosas de la naturaleza, fueron cosas milagrosas que Dios hizo. Hay un escritor que se llama Joseph Fried y él tiene un libro que se llama Arqueología e Historia Bíblica. Y en este libro, hermanos, él nos da 5 razones por las cuales debemos entender que las plagas que cayeron sobre Egipto fueron una cosa fuera de lo normal, fueron eventos sobrenaturales o dicho en lenguaje cristiano, fueron milagros de Dios. Primeramente, la primera razón que él da para decir que fueron fenómenos sobrenaturales es, dice él, su intensidad. Por supuesto que los egipcios conocían las ranas, las langostas, los piojos, los moscos, la oscuridad, la muerte de un primogénito. Por supuesto que ellos conocían esas cosas, pero las plagas hicieron que esas cosas aparecieran por miles e incluso en algunos casos por millones. La segunda razón por la que este escritor nos dice que esas plagas fueron milagros es por su predicción. No vinieron repentinamente, sino que hubo un momento en el que iniciaron y un momento en el que terminaron exactamente. Esta plaga inició, la de sangre, por ejemplo, un día y a los 7 días terminó. Las ranas, los piojos, las moscas que vienen más adelante tuvieron un inicio y un fin determinado. La tercera razón, dice este escritor, por la que tenemos que entender que estas plagas fueron milagros, es porque discriminaban, ¿sí? ¿Sabe usted que las plagas nada más le tocaron a los egipcios, a los hijos de Israel? En ellos no había ni agua convertida en sangre, ni ranas, ni nada de eso. Dios libró a su pueblo. Otra razón por la que este escritor nos dice que estas cosas fueron milagros
fue su orden, es decir, la severidad de las plagas fue aumentando desde lo más sencillo hasta lo más fuerte. Inició con el agua convertida en sangre, vinieron ranas, piojos, moscas, hasta que vino la plaga de las plagas, donde el primogénito de cada familia murió en un instante. Y la quinta razón, nos dice este escritor, es el propósito que tenía, mostrar que Dios era poderoso, que Dios era más grande que los dioses de Egipto y que nada podían hacer contra él. Una pregunta, hermanos, que deberíamos hacernos a estas alturas del relato bíblico: ¿por qué plagas? ¿Por qué Dios usó plagas para tratar de convencer a Faraón que dejara ir a los hebreos? ¿No pudiera haber empleado otro método más tranquilito? Porque las plagas, como le dije, terminan con la última, que es la muerte de los primogénitos. Y cuando esa noche murieron los primogénitos, en cada casa egipcia había velorio, había funeral, porque el primogénito había muerto y nadie se libró de eso. Dice la Biblia, desde el heredero del faraón hasta el primogénito del siervo más significante, todos murieron aquella noche. ¿Por qué Dios usó plagas, hermanos? No hubiera sido, a lo mejor, dicen algunos escritores, que en el cielo hubiera aparecido un mensaje con jeroglíficos egipcios que le dijeran a Faraón: deja ir a mi pueblo. O que se presentara Moisés ante Faraón y delante de él hiciera que flotara una de las pirámides de Egipto para mostrar que era Dios el que estaba hablando. ¿Por qué tenía que ser a través de plagas tan crueles, tan discriminatorias, y que fueron 10? Y que en la 10ª plaga, hermanos, la nación de Egipto ya casi estaba devastada por completo. Y por si eso no fuera suficiente, todavía en el mar, el ejército egipcio acabó de hundirse y morir y quedar ahí para siempre. ¿Por qué plagas? ¿Alguna vez se lo ha preguntado? ¿Por qué Dios usó ese método? Bueno, hay algunas razones. Por ejemplo, quizá la principal de ellas, hermanos, como les dije desde que empezamos a ver la primera plaga, es que Dios tenía que derrotar a los dioses que los egipcios adoraban. Los egipcios, como les dije hace algunos domingos, tenían por lo menos 80 dioses, 80 ídolos, 80 deidades entre hombres y mujeres que ellos adoraban y les daban reverencia. Dios tenía que demostrar que era superior a esos dioses, que ninguno de esos dioses podía contra él. En esta plaga de los piojos y de los mosquitos, ¿qué deidad fue derrotada? Fue ese dios egipcio que se llama Heb. Se dice que es el dios de la tierra, que es el dios que gobernaba sobre la tierra. Cuando Aarón golpea el polvo de la tierra y esto se convierte en piojos y los egipcios nada pudieron hacer, probablemente se encomendaron a este dios que tampoco nada pudo hacer. En cada una de las plagas, hermanos, por lo menos hay una deidad que fue retada, que fue avergonzada, que fue humillada por el poder de Dios. Entonces Dios, hermanos, mostraba a través de las plagas que estas deidades eran nada. El salmista nos da el testimonio de esta tercera plaga. Alguien que lea, por favor, en el libro de los Salmos, capítulo 105, versículo número 31. Dice que vinieron enjambres de moscas. Allí está haciendo referencia a la cuarta plaga, que es la que sigue, pero dice después, todo tipo de piojos que usted se pueda imaginar vinieron sobre los egipcios. Dios, hermanos, estaba demostrando de esta manera que Él tiene el control sobre la naturaleza, incluso sobre seres insignificantes como son los moscos o los piojos, hermanos. Dios tiene control sobre eso. Nada se escapa del control de Dios. Dios, hermanos, también humilló al faraón a través de estas plagas. Les dije al principio que para los egipcios el faraón no solamente era su rey, no solamente era su gobernante, era Dios sobre la tierra. Bueno, este Dios sobre la tierra no pudo hacer nada ante estas plagas. ¿Sabe usted, hermanos, quién es el verdadero Dios que controla la naturaleza? ¿Quién controla los moscos, los piojos, las ranas? Alguien lea, por favor, Colosenses 1, 16 y 17.
¿De quién está hablando aquí, hermanos? De Cristo. Dice el apóstol Pablo, Cristo, en Él y para Él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las que son visibles e invisibles. Cuando dice sean tronos, dominios, principados, potestades, eso se refiere a Satanás, a los demonios y al reino de las tinieblas. Dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Es más, dice Pablo, Él existe antes que todo existiera. Por Él subsisten y existen todas las cosas. Para todos aquellos que dicen que Cristo no es Dios, si Dios no es esto, hermanos, entonces no sé que sea Dios. Solo Cristo puede controlar esas cosas. Dios, hermanos, está sobre el control de este mundo, de este universo, hasta en el más mínimo detalle. ¿Qué dicen los evangelios? Aún los cabellos de vuestra cabeza, Dios. Bueno, en mi caso ya no mucho trabajo contar los cabellos. Dice que hasta eso Dios tiene contado, Dios tiene control sobre nuestras vidas. Vamos a regresar a Éxodo capítulo 8. En la primera plaga de sangre, los hechiceros de Faraón la imitaron. En la plaga de ranas la imitaron. Cuando Aarón convirtió su vara en serpiente, lo imitaron también. Vamos a ver si pudieron hacer lo mismo. Éxodo 8:18. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero ¿qué pasó? Esta vez no pudieron hacerlo. Un dato curioso, hermanos, dice un escritor, es que los hechiceros y los sacerdotes de Faraón se les consideraba en Egipto como seres muy puros, muy elevados. No al grado de Faraón, obviamente, pero sí consideraban como seres santos, como seres elevados. Y la limpieza del cuerpo de los hechiceros y sacerdotes de Faraón era una cosa pulcrísima, muy exigente. Ellos afeitaban todos los vellos de su cuerpo y rapaban sus cabezas. Su piel era limpísima, no tenía un solo vello, no tenía un solo cabello, ninguna parte de su piel. ¿Se los puede imaginar llenos de piojos, cubiertos de mosquitos? En esas cabezas perfectamente rapadas y alisadas. No, hombre, hermano, los mosquitos eran un vuelo que no se puede imaginar. Así fue, hermanos, esa plaga que los hechiceros y los sacerdotes de Faraón no solamente no pudieron imitar la plaga, no solamente no pudieron hacer a un lado a la plaga, sino que sus mismos cuerpos fueron el terreno perfecto, hermanos, para que la plaga brillara con todo su esplendor. Les dije en alguno de los sermones pasados que el poder que los hechiceros de Faraón tenían en ese tiempo es el mismo poder que hoy tienen los brujos, los magos, los astrólogos, los santeros, los que siguen a la Santa Muerte, los que adoran al diablo. Es un poder dado por Satanás. Y aunque Satanás tiene poder, hermanos, su poder es limitado. Y cuando Dios no lo deja trabajar, él no puede hacer nada absolutamente. Alguien lea, por favor, Primera de Juan 3:8. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para destruir las obras de Satanás. Hermanos, nunca se le olvide, jamás lo olvide. Satanás y su reino tienen poder, son poderosos, pero comparados con el poder de Dios, no son nada absolutamente. A Satanás y sus hechiceros no pudieron imitar los piojos, no pudieron detener la plaga. La misma frustración que sintieron los hechiceros de Faraón al no poder copiar la plaga, fue la misma frustración que Satanás sintió, hermanos, cuando no pudo hacer nada ante la cruz del Calvario, cuando no pudo contener al Hijo de Dios en la tumba y al tercer día resucitó. El poder de nuestro Dios, hermanos, es inmensamente grande. Nada se puede comparar al poder de Dios. Regresan a Éxodo 8. Esta es la tercera plaga, hermanos, la plaga de piojos. Pero los hechiceros de Faraón no le llamaron plaga de piojos. Ellos le pusieron un nombre. Éxodo capítulo 8, versículo 19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, ¿qué nombre le pusieron? Dedo de Dios es este. Cuando los hechiceros de Faraón vieron que no pudieron imitar la plaga,
como lo habían hecho en las 3 ocasiones anteriores, con la vara de Aarón, con el agua convertida en sangre, con las ranas que salieron del río, cuando vieron que no pudieron con sus encantamientos imitar la plaga, y por supuesto tampoco lo pudieron detener, le dijeron, ¿sabes qué, Faraón? Este es el dedo de Dios que cayó sobre nosotros. Ese fue el título que le dieron. Este es el dedo de Dios. Y de ninguna otra plaga los hechiceros dijeron eso. Ellos dijeron, este es el dedo de Dios. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos aquí es, a estas alturas, en la tercera plaga, ya los hechiceros de Faraón habían entendido por fin que lo que estaban experimentando era el poder de Dios. Ya habían entendido por fin que no podían hacer nada contra el poder de Dios, o simplemente fueron palabras de miedo, palabras de terror que no lo podían hacer. Porque ellos están diciéndole, Faraón, este es el dedo de Dios, no podemos hacer nada. El Faraón todavía no lo entendía, porque por eso vinieron 7 plagas más. Faraón se tardó en entender, y aún después Faraón no había entendido, porque todavía mandó a perseguir a los hebreos a través del desierto, y pensó que estaban acorralados en el mar y los iba a poder destruir. Él tardó mucho tiempo en entender, pero quizá los hechiceros de Faraón, al ver tanta plaga y al ver que no podían hacer nada y que esta vez ni siquiera podían copiar las cosas, dijeron, Faraón, este es el dedo de Dios. ¿Qué cree usted? ¿Que lo habrán entendido? No, hermanos, todavía no entendían. Y hay 2 explicaciones por qué los hechiceros dijeron esto. Una explicación es la siguiente. En la Biblia, hermanos, aparecen los nombres de Dios. Es decir, en la Biblia a Dios no siempre se le llama de la misma manera. Por ejemplo, Jehová es el nombre de Dios que aparece más comúnmente en el Antiguo Testamento. Usted puede contar la palabra Jehová y aparece muchísimas veces. Pero no siempre cuando se habla a Dios se refiere de él diciéndole Jehová. Hay otro nombre de Dios que aparece en la Biblia, que es el nombre Elohim. Esa es una palabra hebrea, Elohim. Esa aparece, por ejemplo, en Génesis 1:1, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Solamente que en nuestras Biblias que están en español no aparece Elohim, aparece la palabra Dios. La palabra que los hechiceros usaron en este versículo 19 para decir este es el dedo de Dios fue esa palabra Elohim. El asunto con esa palabra es que es una palabra en plural, ¿verdad? No es una palabra singular. Y es una de las palabras que se emplea para explicar la doctrina de la Trinidad, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque es una palabra plural. Por algunos la traducen en lugar de Dios como dioses. Entonces los hechiceros utilizaron esa palabra. No es que los hechiceros hayan entendido que esto era el poder de Dios, porque en todo caso le hubieran dicho a Faraón, este es el dedo de Jehová. No, ellos dijeron, este es el dedo de Dios. Como que estaban dando a entender que había dioses que ellos no conocían todavía, dioses que quizá eran más poderosos que los dioses egipcios y eran los que estaban causando estas calamidades. Otra explicación dice que los hechiceros de Faraón incluso llegaron a considerar a Aarón y a Moisés como hechiceros muy superiores a ellos, casi como si fueran dioses. Por eso dijeron, esto es el dedo de Dios, esto es obra de dioses que nosotros no hemos conocido. Pero no estaban reconociendo, hermanos, el poder de Dios. De otra manera, hubieran dicho a Faraón, ¿sabes qué, Faraón? Este es el dedo de Dios. Es decir, los hechiceros de Faraón, hermanos, sí tenían una idea de Dios quizá, pero una idea vaga, una idea lejana. Y hermanos, lo mismo ocurre el día de hoy. Casi a cualquier persona allá afuera que usted le pregunta, ¿tú crees en Dios? Sí creo en Dios. Quizá el más ateo les va a decir, pues mira, no creo en Dios como tal, pero sí creo que debe haber un ser supremo que creó todo lo que nos rodea. Y ese ser supremo que no conocemos, pues por ahí anda, a lo mejor nos podemos acercar a él y quién sabe, pero pues a lo mejor sí hay alguien, ¿no?, que no conocemos o que se olvidó de nosotros. A lo mejor sí existe Dios. Este es el tema favorito de algunos que pretenden ser ateos. Dicen, a lo mejor sí existe Dios y creó todas las cosas, pero ya se olvidó del mundo que Él creó,
Por eso hay tanta maldad, por eso pasan tantas cosas malas en este mundo. Sin embargo, hermanos, para ser salvo, ese es el problema. No basta tener una idea simple de Dios. Se debe conocer a Dios tal y como Él es. Romanos capítulo 10, versículo 9. Vamos a leer el 9 y el 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Para ser salvo, hermanos, no basta tener una idea de Dios. Para ser salvo, no basta con decir, creo en Dios. Para ser salvo, hermanos, no basta con decir, bueno, sí debe existir un ser supremo que se llama Dios y que nos gobierna. No, hermano. El apóstol Pablo es claro. Tienes que creer que Jesús es el Señor y saber quién es Jesús. De otra manera, tú no puedes ser salvo. Y ese es el problema, hermanos. La gente piensa que conocen a Dios, pero el problema, hermanos, no es conocer a Dios, sino que Dios nos conozca a nosotros también, que seamos hijos de Dios. Vamos a regresar a Éxodo capítulo 8. Vamos a releer el 19 una vez más. Éxodo 8, 19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Eso ya nos queda claro, ¿verdad? Los hechiceros dijeron, este es el dedo de Dios. ¿Sabe quién más, aparte de los hechiceros, vio el dedo de Dios? ¿Cómo se imagina usted que sea el dedo de Dios? ¿Sabe quién más vio el dedo de Dios? Éxodo capítulo 31, y este sí es el verdadero dedo de Dios. Éxodo capítulo 31, versículo 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas ¿con qué? Con el dedo de Dios. Eso debe haber sido, hermanos, la cosa más impresionante del mundo. Yo no sé cómo fue esa escena, yo no sé cómo estuvo ese asunto, hermanos, que Dios le entregó a Moisés las 2 tablas de piedra donde estaba escrita la ley de Dios. Pero ¿sabe que esa escritura era el dedo de Dios? ¿Cómo fue que Moisés pudo ver un dedo grabando en la piedra letra por letra, hermanos? Es un misterio que quizá nunca vamos a conocer, pero Moisés sí vio el dedo de Dios cuando escribió su ley. ¿Sabe usted que David, hermano, también vio el dedo de Dios en la creación? El libro de los Salmos, capítulo 8. El salmista también vio el dedo de Dios, no literalmente. Salmos 8, versículo 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. David, al contemplar la creación, hermanos, él no pudo decir otra cosa más que decir, esto tan hermoso, esto tan extraordinario, es el dedo de Dios. Fue creado por la mano de Dios, fue creado por el poder de Dios. Él sí pudo decir el dedo de Dios. Y Moisés sí vio el dedo de Dios. Dígame usted, hermano, ¿dónde está el verdadero dedo de Dios? Hay un pasaje en los evangelios donde el Señor Jesucristo echa fuera un demonio. Y después de que echó fuera un demonio, ¿qué dijeron los fariseos que lo rodeaban? ¿Se acuerdan? Dijeron, este echa fuera a los demonios porque también tiene al demonio adentro. Lucas capítulo 11, versículo 14. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú. ¿Quién es Belcebú? Dice ahí, el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. ¿Se da cuenta, hermano? Jesús estaba echando fuera un demonio y la gente se maravilló, pero otros dijeron, este echa fuera a los demonios porque Belcebú, el príncipe de los demonios, está dentro de él. Ahora vean lo que dice el Señor más adelante, versículo 20. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Por quién echaba Jesús fuera a los demonios? ¿Porque de verdad tenía un demonio dentro de él? ¿O porque era Dios mismo hecho persona? Porque era Dios, hermanos. Y el Señor está diciendo, si yo echo fuera a los demonios, por el dedo de Dios, el reino de Dios ha llegado
sobre vosotros. ¿Sabe usted, hermano, que esta tercera plaga de los piojos se va a repetir? ¿Qué cree usted? ¿Que todo el mundo se va a empiojar? Nada, eso ya ocurre en las primarias frecuentemente, cada cierto tiempo. ¿Nos vamos a empiojar todos? No. Pero cuando los hechiceros de Faraón vieron esta plaga, dijeron, este es el dedo de Dios. Imagínese esta escena del Evangelio, hermano, donde el Señor está echando fuera un demonio y la gente dice, el poder de Dios. Pero otros dijeron, no, este echa a los demonios porque tiene a Belzebú, el príncipe de los demonios. Y después el Señor les da una lección y les dice, esto no puede ser, porque si yo tengo al diablo y echo fuera al diablo, eso no tiene lógica. Un reino dividido contra sí mismo no puede prevalecer. Y luego el Señor dijo, pero si los echo fuera por el dedo de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado. ¿Cómo se va a repetir esta tercera plaga, hermanos? Bueno, el dedo de Dios no fue lo que los hechiceros de Faraón vieron o dijeron de la tercera plaga. El dedo de Dios, hermanos, es el poder de Dios. El Señor Jesucristo, el que está echando fuera este demonio y el que está diciendo, si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado. Hermanos, el reino de Dios un día va a llegar. Un día sobre este planeta se va a posar el reino de Dios literalmente con una ciudad bien establecida. El dedo de Dios va a llegar. Pero yo no sé si usted sabe, hermano, pero el Señor Jesucristo ya vino una vez a este mundo y dice la Biblia que va a regresar una segunda ocasión, solamente que en términos muy distintos. La primera vez vino manso, humilde, apacible, misericordioso, tierno, dispuesto a perdonar, a bendecir y a sanar enfermos. Pero la segunda vez, hermanos, cuando el Señor regrese, la Biblia dice que literalmente el Señor va a regresar con la espada desenvainada. Ni a perdonar, ni a bendecir, ni a sanar enfermos, ni a ser paciente. Es más, la primera vez que vino se montó sobre un burro. La segunda vez cuando regrese se va a montar sobre un caballo brioso, poderoso, listo para la guerra. Y dice que va a derramar tanta sangre que la sangre va a subir de nivel como si fuera inundación de agua. Amados hermanos, el reino de Dios un día va a llegar a este mundo. El reino de Dios va a llegar poderosamente, hermanos. Y todos aquellos que tengan a Cristo en su corazón, todos aquellos que hayan sido adoptados por Dios, que sean hijos de Dios, al igual que los hebreos en la tercera plaga, no van a sufrir nada. Pero todos aquellos que hayan renegado de Dios, todos aquellos que siempre hayan buscado un pretexto, que nunca hayan tomado en serio a Dios, van a sufrir la ira del dedo de Dios, que va a aparecer por segunda vez. No hay nada, hermanos, que se pueda comparar al poder de Dios. Si usted lee el relato de la Biblia del Antiguo Testamento, hay pasajes extraordinarios, sorprendentes, que uno a veces no puede creer. Y uno de ellos es el de la plaga de piojos, que uno dice, pues, fueron piojos y eso. Sí, pero por esos insectos tan insignificantes, Egipto tembló ese día. Hay un pasaje en el libro de los Reyes, de las Crónicas, donde dice que el ejército enemigo estaba dormido en su campamento, eran como 180,000 soldados. Dios envió a su ángel y en una sola noche arrasó con 180,000 soldados. Cuando los israelitas llegaron al campamento enemigo, dice la Biblia que solamente eran cuerpos tendidos. Ya el ángel de Dios había destruido a 180,000 soldados. ¿Cuántos segundos habrá en una noche? Muchos, hermanos, multiplique 60 por algunas horas. Ese ángel mató en cada segundo muchos y muchos soldados. El poder de Dios, hermanos, es la cosa más extraordinaria que hay en este mundo, pero es, hermanos, también la cosa más terrible que hay en este mundo. Dice la Biblia, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Los egipcios no pudieron hacer nada contra unos simples piojos o unos simples mosquitos, según como sea la traducción. El mundo, hermanos, cuando Cristo regrese, no podrá hacer nada. Ya para terminar, hermanos, los egipcios confiaban en sus dioses, confiaban en sus deidades, confiaban en Faraón. Pero cuando estas plagas se hicieron presentes, ¿qué pudieron hacer ellos, hermanos? Nada, absolutamente. ¿En quién confía usted para que su familia esté segura, su vida, su salud, su trabajo, sus hijos? ¿En quién confía usted? ¿En Dios o en los dioses que hay en el mundo?
Para terminar, vamos a leer Romanos capítulo 8. Yo no sé cómo usted considera este pasaje que vamos a leer. Para mí es uno de mis favoritos porque muestra, hermanos, que si nosotros estamos bajo la cobertura de Dios, que si Dios cuida nuestras vidas, hermanos, prácticamente, literalmente no hay nada que nos pueda pasar. Romanos capítulo 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice el apóstol Pablo, si Dios está de nuestro lado, ¿quién nos va a derrotar? Versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar también junto con Él todas las cosas? Si fue capaz de dar la vida de su Hijo en la cruz, lo que a nosotros nos hace falta, nos los va a dar también. Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y además está a la diestra de Dios y además intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada? Dice Pablo, ¿qué de todas las aflicciones de la vida nos puede hacer frente? Versículo 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y luego Pablo da otra lista, versículo 38, por lo cual estoy seguro. ¿A qué le tiene usted miedo? ¿A la muerte? ¿A la vida? ¿A los ángeles? ¿A los demonios? ¿A los demonios más grandes? ¿A lo que viene? ¿Al futuro? ¿A lo alto? ¿A lo profundo? Dice Pablo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo lo tiene Dios cubierto. El dedo de Dios puede ser tan benéfico para nosotros o tan terrible. El dedo de Dios fue lo que le dio la ley a Moisés y lo vio maravilloso. El dedo de Dios fue lo que David vio en la creación de Dios. Esto es obra de tus dedos. El dedo de Dios fue lo que sacó a aquel demonio y el reino de Dios llegó. El dedo de Dios es aquella terrible plaga que le causó tantos estragos a Egipto. Y eso que era la tercera plaga nada más. Las otras 7 que vienen van aumentando, hermanos, en su grado de destrucción. Pero si usted está en Cristo, hermanos, no quiere decir que no le va a pasar nunca nada. Los cristianos también estamos vulnerables a las enfermedades, a la escasez, a los problemas, a la muerte, a todas esas cosas. Pero dice Pablo, nada de eso nos separa del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Eterno Padre maravilloso, cuando leemos tu palabra, Señor, nos maravillamos, Señor, de tantas cosas que tú hiciste. Cada plaga que cayó sobre Egipto, Señor, fue el juicio que tú trajiste sobre esa nación por haber oprimido a tu Hijo. Cada plaga, cada maravilla que tú desataste sobre Egipto, Señor, fue tu poder diciendo que tú eres el único Dios verdadero. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor, a entender esto, a darte gloria, honra y alabanza. Ayúdanos, Señor, a entender que por el dedo de Dios del que habló tu Hijo, el reino tuyo ha llegado a nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.